Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Me dijeron que la guerra estaba a 11,000 kilómetros de distancia en el desierto. Se equivocaron. La guerra estaba justo aquí, detrás de un panel de vidrio reforzado en la UCI. Me quedé allí, todavía con mis botas polvorientas del vuelo de regreso, mirando a la mujer en la cama. Su rostro era un mapa de moretones morados y negros. Su mandíbula estaba cerrada con alambres, un ojo estaba hinchado, completamente cerrado. Esa no era solo mi hermana, Beatriz. Eso era un mensaje. Y yo iba a encontrar a la persona que lo envió. Volver a casa se suponía que era la parte fácil. Después de 6 despliegues con las fuerzas especiales, finalmente había presentado mis papeles para una licencia extendida. Quería paz. Quería sentarme en el porche de nuestro rancho familiar, beber cerveza fría y ayudar a Beatriz a administrar su panadería. Ella era la única cosa pura que quedaba en nuestra familia. La que recordaba los cumpleaños. La que cuidó de mamá antes de que falleciera. No le dije a nadie que venía. Quería sorprenderlos. Conduje mi camioneta directamente desde el aeródromo hasta la panadería de Beatriz, la Dulce Migaja, en el centro del pueblo. Imaginaba el olor a canela y a ella gritando mi nombre cuando entrara por la puerta. Pero cuando llegué, el olor no era a canela. Era a cloro. Las ventanas estaban oscuras. Una línea irregular de cinta policial amarilla se extendía a través de la puerta. Mi estómago se desplomó. Salté de la camioneta, mi corazón martilleando contra mis costillas de una manera que nunca lo hacía durante un tiroteo. Me agaché bajo la cinta e intenté abrir la puerta. Cerrada con llave. Miré a través del vidrio. Las vitrinas estaban destrozadas. Las mesas estaban volcadas. Y en el suelo de tablero de ajedrez, justo donde los clientes solían pararse para pedir café, había una mancha oscura y seca. Mucha sangre. Cerrado por orden del comandante. Dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta. Era un joven oficial, de apenas 20 años. Parecía nervioso al ver a un tipo de mi tamaño con una bolsa táctica al hombro y una mirada asesina en los ojos. ¿Dónde está ella?, pregunté. Mi voz sonaba como grava. Si te refieres a la dueña. Está en el Hospital General Regional, murmuró el oficial, negándose a hacer contacto visual. Caída fea. Mujer torpe. ¿Torpe? No dije ni una palabra más. Volví a mi camioneta y conduje al hospital a 130 kilómetros por hora. El médico trató de impedirme verla, hablando de estabilizar su condición y del shock emocional. No lo presioné. Simplemente pasé por su lado. Cuando vi a Beatriz en esa cama, la rabia no vino como fuego. Vino como hielo. Congeló mi sangre. Me senté a su lado. Estaba sedada. Su respiración era superficial. Levanté suavemente su mano. Sus nudillos estaban magullados. Heridas defensivas. Ella había contraatacado. Se cayó por las escaleras en la panadería, dijo el médico, parado en la puerta con un portapapeles. Trágico accidente. El comandante Garza presentó el informe él mismo. Miré al médico. Fuiste a la escuela de medicina, ¿verdad? Él parpadeó. Disculpe. ¿Sabes física?, dije, poniéndome de pie. ¿Sabes que caer por las escaleras causa traumatismo por impacto en las extremidades, rodillas, codos? Señalé la cara de Beatriz. Esto es traumatismo por fuerza contundente focalizada. Alguien la sujetó. Alguien la golpeó repetidamente. El médico miró hacia otro lado. Estaba asustado. No de mí. Estaba asustado de quienquiera que hubiera hecho esto. El informe oficial dice una caída, Héctor. Eso es todo lo que puedo decir. Miré de nuevo a Beatriz. Me incliné cerca de su cara para susurrar una promesa, y fue entonces cuando lo vi. En la parte superior de su brazo, oculto por la bata del hospital. Había un moretón profundo y peculiar. No era redondo. Tenía forma de estrella. Un objeto de metal pesado había sido presionado contra su piel con una fuerza inmensa. Conocía esa forma.
El comandante Garza usaba un enorme anillo de plata personalizado, una estrella. Solía presumir de que era su mazo de juez. No solo la lastimó, la marcó. Salí del hospital sin firmar el registro de visitas. Necesitaba ir al rancho familiar. Mi hermano Julián y su esposa Mónica vivían en la casa principal. Beatriz vivía en la casa de huéspedes en la parte trasera. Julián estaría perdiendo la cabeza. Él era el hermano mayor, el protector. Si supiera que Beatriz estaba herida, probablemente ya estaría cargando su escopeta. Subí por el largo camino de tierra mientras el sol se ponía. La casa parecía tranquila. Demasiado tranquila. No había luces encendidas en la casa de campo de Beatriz. Entré en la casa principal. Julián, grité. Los encontré en el comedor. Estaban cenando. Permítanme repetir eso. Mi hermana yacía en una cama de hospital con la cara destrozada. Y mi hermano Julián estaba cortando un filete. ¿Héctor? Julián dejó caer su tenedor. Parecía cansado, sus ojos rojos, pero no estaba enojado. Parecía derrotado. No sabíamos que venías. ¿Por qué no estás en el hospital? Pregunté, caminando hacia la mesa. No me quité la chaqueta. El comandante Garza nos dijo que le diéramos espacio. Dijo Julián, con la voz temblorosa. Dijo que Beatriz estaba bebiendo. Que tropezó. Es un desastre, Héctor. Solo estamos tratando de mantenerlo en silencio para que no se meta en problemas legales por intoxicación pública. ¿Problemas legales? Me reí. Un sonido áspero y seco. Fue golpeada. Julián, mira las fotos. ¿Basta? Una voz femenina espetó. Miré a Mónica, mi cuñada. Estaba sentada a la cabecera de la mesa. Tomó un sorbo de vino tinto. Se veía perfectamente arreglada, cabello peinado, maquillaje impecable. No parecía una mujer cuya familia estuviera en crisis. Parecía una mujer que había ganado un premio. No entres aquí con tu estrés postraumático y empieces a inventar conspiraciones, Héctor, dijo Mónica suavemente. Beatriz ha estado inestable durante meses. El negocio estaba fallando. Empezó a beber. Es triste, pero es su culpa. La miré fijamente. Nunca me había gustado Mónica. Era fría, calculadora, y trataba a Julián como a un perro mascota. Pero esto era diferente. Había cero empatía en sus ojos. Ella no estaba bebiendo, dije suavemente, y el negocio no estaba fallando. Le envié un cheque el mes pasado para ampliar la cocina. Mónica hizo una pausa solo por un segundo. Sus ojos parpadearon. Bueno, probablemente también se bebió ese dinero. Dijo Mónica, encogiéndose de hombros. Alcanzó el salero. Fue entonces cuando la habitación dejó de girar para mí. Mientras extendía la mano, la luz del candelabro atrapó su muñeca. Llevaba una pulsera, una hilera de perlas antiguas con un broche de diamantes distintivo. Era la pulsera de nuestra abuela. Beatriz nunca se la quitaba. La usaba todos los días. Decía que era su amuleto de buena suerte. Ella nunca jamás se la prestaría a Mónica. Se odiaban mutuamente. Si Mónica llevaba esa pulsera, no la recibió como regalo. La tomó o alguien la quitó del cuerpo de Beatriz y se la dio. Miré la cara de Mónica. Ella me vio mirando las perlas. No las cubrió. No parecía culpable. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña y tensa. El tipo de sonrisa que das cuando crees que eres intocable. ¿Pasa algo malo, Héctor?, preguntó. No, mentí, obligando a mis manos a relajarse. Solo estoy cansado. Voy a ir a la cabaña. Bien, dijo ella. Descansa un poco. Pareces estar viendo fantasmas. Salí de la casa, mi corazón latiendo en mis oídos como un tambor de guerra. No fui a la cabaña. Fui a mi camioneta y busqué debajo del asiento mi caja de seguridad. Saqué mi arma reglamentaria y un puñado de pequeños dispositivos negros. El enemigo no era solo el comandante.
El enemigo estaba sentado en mi mesa, comiendo bistec y usando las joyas de mi hermana. Me senté en la cabina de mi camioneta, agarrando el volante tan fuerte que el cuero crujió. La oscuridad del rancho me rodeaba, pero mi mente estaba iluminada con precisión táctica. Ya no era un hermano. Era un operador y mi objetivo estaba dentro de esa casa bebiendo vino, pero no podía atacar todavía. En el ejército, no irrumpes en una habitación hasta que sabes dónde están los rehenes. Si irrumpía de nuevo allí y acusaba a Mónica de robar el collar de Beatriz, ella lo negaría. Julián se pondría de su lado. Yo sería el hermano loco devastado por la guerra asustando a la familia. Perdería la superioridad moral. Necesitaba pruebas. Pruebas duras e innegables. Miré a través del parabrisas mientras las luces del comedor se apagaban. Se estaban moviendo a la sala de estar. Abrí silenciosamente mi puerta y me deslicé hacia afuera. No volví a la casa. Me moví agachado hacia el garaje de 3 autos. El auto de Mónica estaba estacionado afuera, una Range Rover blanca nueva. Eso era extraño. Los ingresos agrícolas de Julián habían estado ajustados durante años. Un auto de 2 millones de pesos no encajaba en el presupuesto. Saqué un rastreador GPS magnético y un micrófono de alta ganancia de mi kit. Me deslicé debajo del parachoques trasero de la Rover y sujeté el rastreador al chasis. Luego forcé la cerradura de la puerta del lado del conductor, una habilidad que aprendí en Bagdad, no en la escuela, y planté el micrófono profundamente debajo del tablero, conectándolo directamente a la fuente de alimentación del auto para que nunca muriera. «Háblame, Mónica», susurré, cerrando la puerta en silencio. «Cuéntamelo todo». Volví a mi camioneta y encendí el motor. No iba a dormir. Tenía una parada más que hacer esta noche. La comandancia de policía era una fortaleza de ladrillo en el medio del pueblo. El comandante Garza había estado dirigiendo este municipio durante 20 años. No solo fue elegido, fue ungido. La gente decía que ni siquiera podías comprar un litro de leche en este pueblo sin que Garza se llevara una tajada. Caminé por las puertas delanteras. El oficial del turno de noche levantó la vista. El mismo chico de la panadería. Se puso pálido. «No puedes estar aquí», tartamudeó, su mano dirigiéndose hacia su radio. «Estoy aquí para presentar una denuncia», dije, con mi voz tranquila, sin traicionar nada de la violencia dentro de mí. «Sobre una agresión. Te dije que tu hermana se cayó». «No estoy hablando contigo». Lo interrumpí. Miré la pesada puerta de roble en la parte trasera de la habitación. «Estoy hablando con él». Antes de que el oficial pudiera detenerme, marché hacia la puerta y la abrí de una patada. El comandante Garza estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, con sus botas sobre la madera. Era un hombre grande, de cuello grueso con cabello plateado y una cara que parecía haber sido tallada en granito. No saltó. Ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente bajó lentamente un archivo que estaba leyendo y me miró por encima de sus anteojos de lectura. «Héctor», dijo, su voz profunda y rasposa como neumáticos sobre grava. «Escuché que habías vuelto. Me preguntaba cuándo vendrías a presentar tus respetos». «Mi hermana está en la UCI», dije, entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de mí. El aire olía a humo de cigarro rancio y colonia cara. «¿Presentaste el informe?» «Lo hice», dijo Garza. Quitó los pies del escritorio y se inclinó hacia adelante. Fue entonces cuando lo vi. El anillo, una enorme estrella de plata en su dedo anular derecho. Atrapó la luz. Era grueso, pesado e irregular. Era una coincidencia perfecta para el moretón en el brazo de Beatriz. Fue un accidente torpe, continuó Garza, observando mis ojos. Beatriz ha estado cayendo en espiral. La panadería estaba fallando. Estaba endeudada. El estrés hace a la gente torpe. La panadería no estaba fallando, dije, acercándome más. Ahora estaba a distancia de ataque. Podría romperle el cuello antes de que alcanzara su arma, pero necesitaba respuestas más de lo que necesitaba sangre. Y ella no estaba endeudada. Garza se rió entre dientes. Fue un sonido oscuro y húmedo. Has estado fuera mucho tiempo, hijo.
No sabes lo que pasa en este pueblo. Envías tus cheques. Juegas al héroe en el extranjero, pero no conoces la realidad. Abrió un cajón y sacó una carpeta. La tiró sobre el escritorio. Se deslizó hasta detenerse frente a mí. «Léelo». Abrí la carpeta. Era un aviso de embargo por la tierra en la que estaba la panadería de Beatriz. Tenía fecha de hace 3 días, pero no era una ejecución hipotecaria de un banco. Era una transferencia voluntaria de escritura. ¿Ella la firmó?, pregunté confundido. Beatriz nunca vendería. Ese lugar era su vida. Beatriz no lo firmó, dijo Garza, una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro. Estaba incapacitada, mentalmente no apta. Tuvimos que involucrar un poder notarial para liquidar sus pasivos. Miré la firma al final de la página. No era la letra de Beatriz. Era nítida, con bucles y segura. Mónica E. Valdés. Mi sangre se heló. Tu cuñada es una mujer muy pragmática, dijo Garza suavemente. Entendió que la propiedad valía más como desarrollo comercial que como una tienda de pastelitos. Hizo lo mejor para la familia. ¿Embargaste su negocio porque Mónica firmó un papel?, pregunté, mi voz temblando de rabia. Y luego la golpeaste hasta casi matarla para mantenerla callada. Garza se puso de pie. Era casi tan alto como yo. Caminó alrededor del escritorio y se paró cara a cara conmigo. No me temía. Ese fue su error. Cuidado, soldado, susurró Garza. Ya no estás en el desierto. Estás en mi pueblo. Y en mi pueblo, los accidentes ocurren todos los días. Los frenos fallan. Las casas se incendian. La gente desaparece. Golpeó su pesado anillo contra mi pecho. Clink. Clink. Vuelve a tu base, Héctor. Toma a tu hermano y vete. No hay nada para ti aquí más que una parcela en el cementerio junto a tu papá. Miré su anillo. Miré sus ojos. Memoricé cada línea de su cara. Tienes razón, Garza, dije, retrocediendo lentamente. No estoy en el desierto. Llegué a la puerta y miré hacia atrás. En el desierto, tengo reglas de enfrentamiento. Aquí, no las tengo. Salí. No volví al rancho. Conduje hasta un motel en las afueras de San Roble, un lugar con luces de neón parpadeantes y sin cámaras. Configuré mi computadora portátil y me puse los auriculares. Activé el micrófono que había plantado en el auto de Mónica. Durante 3 horas, hubo silencio, solo el zumbido del motor mientras ella conducía a algún lugar tarde en la noche. Luego sonó su teléfono. Lo escuché sonar a través de los altavoces del auto. Ella contestó por Bluetooth. Se ha ido, la voz de Mónica llegó a través de mis auriculares clara como el cristal. Vino a la comandancia, respondió la voz de Garza. Sabe lo de la escritura. Pero no puede hacer nada. Es solo un soldado raso con un arma. No es solo un soldado raso, Garza, espetó Mónica. Sonaba asustada. Es de fuerzas especiales. Si excava demasiado profundo. No excavará, dijo Garza. Porque mañana por la mañana, le daremos una razón para correr. Voy a enviar al oficial Méndez al hospital. Vamos a encontrar un pequeño alijo de heroína en la bolsa personal de Beatriz. Posesión con intención de distribuir. Ella va a prisión. La panadería permanece embargada y Héctor estará demasiado ocupado peleando una batalla legal para mirarnos. Me congelé. No habían terminado de lastimarla. Iban a incriminarla mientras estaba en coma. Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Agarré mis llaves. No bajo mi guardia, gruñí. El motor de mi camioneta rugió mientras salía disparado del estacionamiento del motel. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto, levantando una nube de polvo que colgaba en el resplandor rojo del letrero de neón. Tenía mi misión. Garza pensaba que estaba jugando al ajedrez. Pensaba que podía mover sus piezas Mónica, los oficiales, los papeles legales y yo simplemente me quedaría allí paralizado por la complejidad de todo. No entendía que cuando acorralas a un soldado, no juega al ajedrez. Voltea el tablero.
Conduje con las luces apagadas mientras me acercaba al hospital. Era un hábito táctico. La luz de la luna era suficiente. El hospital regional estaba tranquilo. Un bloque de hormigón y vidrio que se elevaba de las tierras de cultivo planas. El estacionamiento estaba mayormente vacío, excepto por algunos autos del personal y una sola patrulla estacionada cerca de la entrada trasera. El oficial Méndez. Estacioné mi camioneta a 2 cuadras de distancia a la sombra de un viejo almacén y me moví a pie. Me mantuve en los puntos oscuros, moviéndome entre las farolas. Mis botas no hacían ruido. No era Héctor el hermano en este momento. Era un fantasma. Llegué al borde del estacionamiento y me agaché detrás de un contenedor de basura. Observé la patrulla. El motor estaba en marcha. Podía ver la silueta de un hombre adentro desplazándose en su teléfono. Parecía aburrido. Estaba esperando el cambio de turno, esperando que los pasillos estuvieran vacíos para poder deslizarse en la habitación de Beatriz y plantar las drogas. Necesitaba interceptarlo antes de que entrara. Si esas drogas llegaban a su habitación, la pesadilla legal nunca terminaría. Incluso si lo probaba más tarde, el barro se pegaría. La reputación de Beatriz sería destruida. Revisé el área. No había cámaras en este lado del edificio. Perfecto. Recogí una piedra y la lancé contra un poste de señalización de metal a unos 20 metros a mi izquierda. Clan. La cabeza del oficial se levantó de golpe. Bajó la ventanilla. ¿Hola? Silencio. Esperé 10 segundos. Luego lancé otra más fuerte esta vez. Clan. La puerta de la patrulla se abrió. El oficial Méndez salió. Era un tipo grande, blando alrededor de la cintura, descansando su mano en su funda. Caminó hacia el ruido, dejando la puerta de la patrulla abierta. «¿Hay alguien ahí?», gritó, tratando de sonar autoritario, pero solo sonando nervioso. Tan pronto como pasó mi posición, me moví. No corrí. Corrí agachado cerca del suelo. Llegué a la patrulla en 3 segundos. Me incliné hacia la puerta abierta y escaneé el asiento delantero. Ahí estaba, una bolsa de papel marrón sentada en el asiento del pasajero. La agarré. Era pesada. La abrí solo para mirar. Pequeñas bolsas de plástico transparente llenas de polvo blanco. Suficiente para encerrar a alguien por 20 años. «Oye». Me di la vuelta. Méndez se había vuelto. Me vio. Vio la bolsa en mi mano. Sus ojos se abrieron de par en par. Alcanzó su arma. «No lo hagas», dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó el aire de la noche como un cuchillo. «Sacas esa arma y no saldrás de este estacionamiento caminando». Dudó. Sabía quién era yo. Todos en el pueblo sabían quién era yo. «Eso es evidencia», tartamudeó Méndez, su mano temblando en su empuñadura. «Ponla de vuelta». «Esto no es evidencia», dije, caminando lentamente hacia él. «Esto es una trampa. Y tú eres el mandadero». «Órdenes del comandante», dijo, dando un paso atrás. «No tengo opción, Héctor. Sabes cómo es él. Si no hago esto, me arruinará». Me detuve a 1,5 metros de él. Podía oler el sudor de miedo en él. «Te va a arruinar de todos modos», dije. «Pero esta noche, tienes una opción. Puedes intentar dispararle a un operador de fuerzas especiales o puedes subirte a ese auto e irte. Dile que no pudiste entrar. Dile que las enfermeras estaban mirando. Dile lo que quieras». Levanté la bolsa. «Pero esto se queda conmigo». Méndez me miró, luego a la bolsa, luego a las ventanas oscuras del hospital. Bajó la mano de su arma. Era un cobarde, pero no era estúpido. «Te va a matar», susurró Méndez. «No sabes lo que está construyendo en el camino del Oriente. Es más grande que la panadería. Es más grande que todos nosotros». «Déjame preocuparme por eso», dije. «Vete». Méndez corrió de regreso a su patrulla, puso reversa y salió a toda velocidad. Me quedé allí en el lote tranquilo sosteniendo la bolsa de heroína. Necesitaba deshacerme de ella, pero no todavía.
La evidencia puede ser un arma si apuntas en la dirección correcta. Caminé hacia la parte trasera del lote donde Garza guardaba su vehículo personal cuando hacía inspecciones nocturnas en el hospital. Una elegante SUV negra. Sabía que estaba adentro reuniéndose con el administrador del hospital, probablemente asegurándose de que los informes médicos permanecieran enterrados. Saqué mi cuchillo y forcé la cerradura de la tapa del tanque de gasolina de la SUV. No era el tanque de gasolina lo que quería. Había un pequeño espacio entre la carcasa de plástico y la salpicadera. Un escondite perfecto. Metí la bolsa de drogas en el hueco y cerré la tapa de golpe. Si Garza quería una redada de drogas, iba a estar conduciendo con una. Regresé a mi camioneta mientras el sol comenzaba a blanquear el cielo gris. Estaba agotado, pero la adrenalina seguía bombeando. Conduje de regreso al rancho, tomando el camino largo a través del monte para asegurarme de que no me siguieran. Estacioné la camioneta en el granero y caminé hacia la casa principal. Necesitaba revisar los micrófonos que planté. Necesitaba saber qué estaba haciendo Mónica mientras su cómplice estaba fallando. Me senté en una paca de heno en el tapanco del granero, encendí mi computadora portátil y me puse los auriculares de nuevo. La señal del micrófono en la cocina era fuerte. Ya era de mañana. Escuché el tintineo de tazas de café. Lo hizo Méndez, la voz de Mónica. Sonaba impaciente. No, la voz de Garza. Él debe haberla llamado o haber venido. Méndez entró en pánico. Dijo que Héctor estaba allí. Dijo que tomó el paquete. Lo tomó, Mónica chilló. ¿Ella? Ahora tiene las drogas. Puede ir a la policía estatal. No lo hará, dijo Garza, su voz tranquila pero tensa. No puede probar de dónde las sacó. Es su palabra contra la de los oficiales. Si entra en una estación de policía con una bolsa de heroína, lo arrestamos por posesión. No me gusta esto, Garza, dijo Mónica. Su voz bajó a un susurro. Me está observando. En la cena anoche. La forma en que miró la pulsera. Creo que sabe lo de las perlas. Las perlas no importan, espetó Garza. Concéntrate en la tierra. ¿Está Julián listo para firmar la transferencia final? Está dudando, suspiró Mónica. Sigue diciendo que deberíamos esperar hasta que Beatriz despierte. Se siente culpable. Arréglalo, ordenó Garza. Usa al bebé. Dile que el estrés es malo para el embarazo. Hazlo sentir culpable para que firme. Necesitamos esa tierra transferida legalmente a la empresa fantasma para el viernes. Los desarrolladores están esperando. Mi sangre se congeló, el bebé. Mónica estaba embarazada. Julián no había mencionado eso. Lo estoy intentando, dijo Mónica. Pero Julián es blando. No como tú. Hubo una pausa, un largo y pesado silencio. Luego el sonido de movimiento, tela crujiendo. Recuerda por quién estás haciendo esto, dijo Garza. Su voz era diferente ahora. Más suave, íntima. Este trato nos arregla la vida. No más andar a escondidas. Tomamos el dinero, dejamos este pueblo polvoriento, y criamos a ese niño, ¿verdad? Me arranqué los auriculares de las orejas. Me sentí enfermo. El bebé no era de Julián. Mónica y Garza no eran solo conspiradores. Eran amantes. Estaban planeando robar la tierra familiar, venderla por millones y huir juntos con un niño que mi hermano pensaba que era suyo. Iban a dejar a Julián sin nada, sin esposa, sin hijo, sin tierra, y con una hermana en coma. Miré por la ventana del granero hacia la casa. Julián salía por la puerta trasera, llevando una taza de café a Mónica en el porche. Le besó la frente. Ella le sonrió. Esa misma sonrisa falsa y venenosa. La rabia, pura y al rojo vivo, inundó mis venas. Esto ya no era solo corrupción. Esto era una aniquilación de mi familia. Agarré mi bolsa de equipo. Era hora de pasar a la ofensiva. La revelación de que el bebé no era de Julián me golpeó más fuerte que cualquier artefacto explosivo improvisado que hubiera encontrado. Cambió el campo de batalla por completo.
Esto no se trataba solo de codicia o tierra. Era una traición profundamente personal que había estado pudriendo el núcleo de mi familia durante meses, tal vez años. Julián estaba viviendo una mentira, protegiendo a una mujer que planeaba destruirlo. Necesitaba extraer a Julián de esa casa. Pero no podía simplemente decirle que estaba enamorado. Estaba ciego. Si me acercaba a él y le decía, tu esposa está embarazada del bebé del comandante, me golpearía. Me echaría del rancho y perdería mi único acceso al enemigo. Tenía que mostrárselo. Pero primero, tenía que sobrevivir las próximas 24 horas. Garza sabía que yo tenía las drogas. Sabía que yo era una amenaza. No esperaría hasta el viernes. Iba a atacar ahora. Pasé la mañana en el granero, fortificando mi posición. No me iban a atrapar durmiendo. Coloqué cables trampa en las dos entradas principales usando hilo de pescar y latas de refresco vacías. Trampas de ruido crudas pero efectivas. Limpié mi arma reglamentaria, una SIG P226, y cargué 3 cargadores de repuesto. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Héctor, dijo una voz femenina. Era aguda, profesional y familiar. Irene, dije, exhalando. Esperaba que contestaras. Irene era una fiscal federal con base en la capital del estado. Nos habíamos cruzado años atrás durante una operación de fuerza conjunta donde mi unidad proporcionó seguridad a su equipo contra un cártel. Era dura como el acero y odiaba a los policías corruptos más que a nada. Recibí tu mensaje encriptado, dijo. El archivo de audio que enviaste, la calidad es áspera pero es condenatoria, conspiración para cometer fraude, manipulación de evidencia. Pero no es suficiente para una acusación todavía. Es circunstancial. Él golpeó a mi hermana, Irene, dije, caminando por el piso del granero. Está tratando de incriminarla. Lo sé, dijo ella, su voz suavizándose. Pero sin un testigo o prueba física que lo vincule a la agresión, saldrá libre. Él es dueño del juez local, Héctor. Necesitamos algo innegable. Necesitamos el rastro del dinero. Mónica mencionó una empresa fantasma. Dije, recordando la conversación de la escucha telefónica, ella dijo que necesitan la tierra transferida para el viernes. Encuentra el nombre de esa empresa, ordenó Irene. Si puedo vincular la empresa fantasma a las cuentas personales de Garza, puedo traer a la federal por fraude. Entonces lo tenemos. Estoy en ello, dije. Pero Irene, cuida tu espalda. Este tipo está desesperado. Tú también, soldado. No inicies una guerra que no puedas terminar legalmente. Colgué. Encuentra el nombre de la empresa. Sabía exactamente dónde estaría, en la oficina de Mónica en casa. Esperé hasta las 2 de la tarde. Observé desde el tapanco del granero cómo la Range Rover blanca de Mónica salía del camino de entrada. Se dirigía al pueblo, probablemente para encontrarse con Garza. Julián estaba en el pasto norte arreglando cercas. Podía ver su camioneta a 1 kilómetro de distancia en la colina. La casa estaba vacía. Me moví. Me deslicé por la puerta trasera de la casa principal. Estaba sin llave. Hábitos de vida en el campo que aún no habían muerto. La casa estaba tranquila. Fui directamente a la habitación libre que Mónica usaba como oficina. Estaba impoluta, decorada en blanco y beige. Fui al escritorio, cerrado con llave. Saqué una llave de tensión y una ganzúa de mi bolsillo. Clic, clic. El cajón se deslizó abriéndose. Dentro, había pilas de papeles, carpetas de planificación de bodas, recibos y una carpeta roja escondida debajo de una pila de revistas. La abrí. Desarrollos Vanguardia SADCB. Había documentos de constitución, comprobantes de transferencia bancaria y el documento de transferencia de escritura de la panadería de Beatriz. Y allí, listado como el representante legal de la empresa, no estaba Garza. No estaba Mónica. Era Julián Valdés. Miré fijamente el papel. Habían establecido la empresa fantasma a nombre de mi hermano. Si este trato salía mal, si los federales investigaban, Garza no iría a la cárcel.
Mónica no iría a la cárcel. Julián lo haría. Él era el chivo expiatorio. Iban a robar el dinero y dejarlo cargando con la culpa por fraude inmobiliario masivo. Mis manos temblaban. La crueldad no tenía fondo. Saqué mi teléfono y tomé fotos de cada documento. Se las envié a Irene inmediatamente. Pin. Un mensaje de texto de Irene. Los tengo. Ejecutando el rastreo ahora. Dame 2 horas. Puse todo de vuelta exactamente como lo encontré y cerré el cajón con llave. Me di la vuelta para irme, pero al pasar por la ventana, vi polvo levantándose en el largo camino de entrada. 3 patrullas, sin sirenas, sin luces, solo velocidad. Venían rápido. Revisé mi reloj. 2:45 de la tarde. No se suponía que yo estuviera aquí. Si me encontraban en la casa, era robo. Si me encontraban en el granero, bueno, no venían a hablar. Corrí por la puerta trasera y corrí hacia la línea de árboles que bordeaba la propiedad. El monte era denso, proporcionando buena cobertura. Llegué al borde de los árboles justo cuando las patrullas derraparon hasta detenerse frente al granero. Me agaché detrás de un roble grueso y observé. El comandante Garza salió del auto principal. Llevaba un chaleco táctico ahora, portando un rifle AR-15. No parecía un oficial de paz. Parecía el líder de un escuadrón de la muerte. «Revisen el granero», gritó a sus oficiales. «Está ahí dentro. Quiero que lo saquen». Se movieron con las armas desenfundadas. Patearon la puerta del granero para abrirla. Van. Una de mis trampas de ruido se disparó. Una lata de refresco llena de rocas cayendo sobre una lámina de metal. Los agentes abrieron fuego. No gritaron alto ni manos arriba. Simplemente desataron el infierno en el granero oscuro. La madera se astilló. Las pacas de heno explotaron. Estaban tratando de ejecutarme. Filmé todo en mi teléfono desde la línea de árboles. Esto no era un intento de arresto. Era un asesinato. Después de 1 minuto de disparos, cayó el silencio. «Despejado», gritó un oficial. «No está aquí, comandante». Garza entró en el granero, pateando los escombros. Salió un momento después, con la cara roja de furia. Escaneó la propiedad. Escaneó la línea de árboles. Por un segundo, sus ojos parecieron fijarse justo en mi posición. No respiré. No me moví. Yo era parte del bosque. «Encuéntrenlo», escupió Garza. «Busquen en el monte. Busquen en el arroyo. Si está en esta propiedad, lo quiero en una bolsa para cadáveres». Empezaron a moverse hacia los árboles. Tenía que moverme. No podía luchar contra 4 hombres armados a plena luz del día sin daños colaterales. Necesitaba alejarlos del rancho, lejos de Julián. Me deslicé más profundo en el monte, moviéndome rápido y en silencio. Di un rodeo hacia el viejo camino maderero que conducía a la carretera. Mi camioneta todavía estaba en el granero. No podía llegar a ella. Iba a pie. Llegué al camino justo cuando pasaba una camioneta destartalada. Era don Hernán, un vecino que había odiado al comandante durante años. Salí del monte. Don Hernán frenó de golpe. «Héctor», dijo, con los ojos muy abiertos. «¿Qué demonios está pasando?» Escuché disparos. «Necesito que me lleve, don Hernán», dije, saltando al asiento del pasajero. «Y necesito que conduzca rápido». «¿A dónde?», preguntó, poniendo la camioneta en marcha sin dudarlo. «A la estación de radio», dije. Don Hernán me miró como si estuviera loco. «¿La estación de radio? ¿Quieres pedir una canción?» «No», dije, mirando hacia atrás a la nube de polvo creciente de las patrullas dando la vuelta para perseguirnos. «Quiero hacer una transmisión». Miré el teléfono en mi mano. Tenía el audio de Mónica y Garza. Tenía el vídeo del tiroteo. Era hora de llevar esta guerra a las ondas de radio. La vieja Ford de don Hernán traqueteaba mientras la empujaba a 110 km por hora por los caminos vecinales. La suspensión gemía con cada bache, pero el motor aguantaba fuerte.
En el espejo retrovisor, podía ver la forma distintiva de una SUV de la policía coronando la colina detrás de nosotros. Estaban cerrando la distancia. «Nos están alcanzando, Héctor», gritó don Hernán sobre el rugido del viento. «No puedo dejar atrás a un interceptor moderno en este cubo de óxido». «No necesitamos dejarlos atrás», dije, mis ojos escaneando el camino por delante. «Solo necesitamos romper la línea de visión. Tome la siguiente izquierda hacia el viejo camino de la cantera. Ese camino es un callejón sin salida. Solo hágalo». Don Hernán tiró del volante. La camioneta coleó hacia el camino de grava, levantando una nube masiva de polvo blanco. Era una cortina de humo. Por unos segundos, el oficial detrás de nosotros estaría conduciendo a ciegas. «Pare aquí», grité mientras pasábamos un grupo de rocas pesadas. Don Hernán frenó de golpe. Salte. «Siga conduciendo hasta el final del camino. Luego esconda la camioneta en la maleza», instruí. Espéreme. ¿Qué vas a hacer? «Voy a retrasarlos». Agarré una cadena oxidada pesada que estaba tirada cerca de la vieja puerta de la cantera. Chatarra sobrante de hace años. Envolví un extremo alrededor de un pino robusto y tiré de la cadena a través del camino, enterrándola ligeramente en la grava suelta. No estaba tensa, estaba floja. Sostuve el otro extremo y me agaché detrás de una roca. La SUV de la policía rugió fuera de la nube de polvo. El oficial conducía agresivo, enojado. Cuando la defensa delantera pasó la línea de árboles, tiré de la cadena tensándola con toda mi fuerza. Crunch. La cadena atrapó el eje delantero. La SUV se sacudió violentamente. La parte delantera se estrelló contra la grava. El impulso rompió la dirección. El vehículo se deslizó de lado, patinando hacia la zanja con un chirrido de metal repugnante. El vapor siseaba del radiador. No fue letal, pero ese auto no se movería a ninguna parte. No esperé para verificar al conductor. Corrí por el camino hacia donde don Hernán estaba esperando. «Vámonos», dije, saltando de nuevo adentro. «A la estación de radio». Llegamos a la carretera principal. La estación de radio local, Radio Pueblo 98.9, estaba en una colina con vista al valle. Era una operación pequeña, tocando principalmente éxitos de banda y reportes agrícolas locales, pero tenía un transmisor poderoso. Llegaba a 3 municipios. Llegamos a la estación. El estacionamiento estaba vacío excepto por el auto del locutor. Corrí adentro. La recepcionista, una chica de secundaria masticando chicle, levantó la vista. «¿Puedo ayudar?» «Transmisión de emergencia», dije, mostrando una vieja tarjeta de identificación militar que no significaba nada pero parecía oficial. La empujé y pasé a la cabina. El locutor, un tipo llamado Beto, estaba en vivo al aire. Se congeló cuando entré, con los auriculares alrededor del cuello. «Oye, estamos en vivo», protestó Beto. «Lo sé», dije. Cerré la puerta con llave detrás de mí. Saqué mi teléfono y un cable auxiliar que guardaba en mi bolsa de equipo. «Conecta esto». «No puedo simplemente conectarlo». Beto vio la mirada en mis ojos. Conectó el cable a la consola. Me incliné hacia el micrófono. «Ciudadanos de San Roble», dije. Mi voz era tranquila, firme. «Este es Héctor Valdés. Conocen a mi familia. Conocen a mi hermana Beatriz». Hice una pausa. Podía imaginar a la gente en sus autos, en sus cocinas, deteniéndose para escuchar. Les han dicho que se cayó. Les han dicho que fue un accidente. Les han dicho mentiras. Le di play a mi teléfono. El sonido de la voz de Mónica llenó las ondas. Clara e innegable. Él tomó el paquete. ¿Ella? Ahora tiene las drogas. Puede ir a la policía estatal. Luego la voz de Garza. No lo hará. Vamos a encontrar un pequeño alijo de heroína en la bolsa personal de Beatriz. Posesión con intención de distribuir. Dejé que la grabación se reprodujera hasta la parte sobre el embargo de la tierra. Necesitamos esa tierra transferida legalmente. Los desarrolladores están esperando.
Detuve la grabación. El comandante Garza no los está protegiendo, dije en el micrófono, los está vendiendo. Golpeó a una mujer para robar su tierra. Está incriminando a personas inocentes para cubrir sus huellas. Y lo está haciendo con ayuda desde dentro de mi propia familia. Miré por la ventana de la cabina. Podía ver autos deteniéndose en la carretera abajo. El pueblo estaba escuchando. Garza, dije, dirigiéndome al villano directamente ahora. Sé que estás escuchando. Los federales tienen los documentos. El pueblo tiene la verdad. Puedes enviar a tus oficiales. Puedes enviar a tu escuadrón de sicarios. Pero se acabó. La única forma en que sales de este pueblo es esposado o en una caja. Tu elección. Corté la transmisión. Tú. No puedes decir eso, susurró Beto, con la cara pálida. Acabo de hacerlo, dije. Agarré mi equipo. Gracias por el tiempo al aire, Beto. Corrí hacia la camioneta de don Hernán. ¿Lo escuchaste?, pregunté. Todos lo escucharon, hijo, dijo don Hernán, sonriendo con una sonrisa desdentada. Mi teléfono está explotando. La gente está enojada. ¿Muy enojada? Bien, dije. Ahora llévame al hospital. Necesitamos sacar a Beatriz de allí antes de que Garza decida silenciar al único testigo que queda. Condujimos de regreso hacia el pueblo. La atmósfera había cambiado. La gente estaba parada en sus porches. Vi a un grupo de hombres reuniéndose afuera de la ferretería. El miedo se estaba rompiendo. La ira estaba aumentando. Pero Garza no caería fácilmente. Un animal acorralado es el tipo más peligroso. Mientras nos acercábamos al hospital, mi teléfono vibró. Era Irene. Héctor, sal de ahí. El juez acaba de emitir una orden para tu arresto. Terrorismo doméstico. Están llamando al truco de la radio un secuestro. La policía estatal está en camino. Que vengan, dije. Voy a buscar a mi hermana. Colgué. Entramos en el área de carga del hospital. No entré por el frente. Entré por la entrada de la cocina. Conocía el diseño. Me moví por los pasillos, esquivando al personal. Llegué a la UCI. La habitación de Beatriz estaba vigilada, pero no por un oficial. Parado frente a su puerta estaba Julián. Mi hermano. Sostenía una escopeta. Parecía pálido, sudoroso y aterrorizado. Julián, dije, entrando en el pasillo. Levantó la escopeta. Sus manos temblaban violentamente. Aléjate, Héctor, gritó. Mónica me llamó. Ella dijo. Dijo que has perdido la cabeza. Dijo que amenazaste con matarla a ella y al bebé. Dijo que inventaste esas cintas. Julián, escúchame, dije, manteniendo mis manos visibles. Las cintas son reales. Mónica está jugando contigo. El bebé no es tuyo. Mentiroso, gritó Julián. Cargó la escopeta. Clac, clac. Ella me ama. Ella está tratando de salvar este rancho. Ella está tratando de incriminarte. La empresa fantasma está a tu nombre, Julián, grité de vuelta. Mira los papeles. Si ella vende la tierra, tú vas a prisión por fraude. Y ella huye con Garza. Julián dudó. La confusión luchaba con la lealtad en sus ojos. ¿Por qué haría eso?, susurró. ¿Por qué? Porque Garza es el padre, Julián, dije, mi voz suave ahora. Lo siento, pero es la verdad. Julián bajó ligeramente el arma. Miró la puerta detrás de él donde yacía su hermana rota. Pruébalo, dijo con voz ahogada. Lo haré, dije. Pero primero, tenemos que sacar a Beatriz. Garza viene a matarla. De repente, las puertas del elevador al final del pasillo se abrieron con un din. El comandante Garza salió. No estaba solo. Tenía 4 oficiales con él, todos con equipo táctico. Levantaron sus rifles. Suelta el arma, Julián, rugió Garza. Héctor es un fugitivo. Aléjate de él.
Julián miró a Garza. Luego me miró a mí. Miró la mano de Garza con el anillo de plata. Luego miró la puerta de la habitación de Beatriz. Julián giró su escopeta hacia Garza. «Lastimaste a mi hermana», dijo Julián, su voz encontrando una repentina y terrible fuerza. «Julián, no seas estúpido», advirtió Garza, levantando su AR-15. «Sácala, Héctor», me dijo Julián sin mirar atrás. «Sácala ahora». «Julián, no». «Vete». Abrí de una patada la puerta de la habitación de Beatriz. Desbloqueé las ruedas de su cama. Los disparos estallaron en el pasillo. El sonido de disparos en un espacio confinado es ensordecedor. Hace vibrar tus dientes. Mientras sonaban los primeros disparos en el pasillo, no miré atrás. No podía. Julián había tomado su decisión. Estaba ganándome tiempo con su vida, y yo no iba a desperdiciar ni un solo segundo de ella. No rodé la cama hacia afuera. Era demasiado lento, demasiado ancho. Arranqué las vías intravenosas del brazo de Beatriz, aplicando presión a la hemorragia con un trozo de gasa. La levanté en mis brazos. Era terriblemente ligera, como un pájaro con huesos huecos. Gimió, sus ojos abriéndose y cerrándose, llenos de neblina y dolor. «Te tengo», susurré. «Te tengo». Pateé el seguro de la puerta de salida de emergencia. Se abrió al aire fresco de la noche del área de carga. Don Hernán estaba allí, el motor de su vieja Ford al ralentí ruidoso y áspero. Me vio cargando a Beatriz y saltó para bajar la puerta trasera. «Súbanse atrás», grité. «Manténganse agachados». Acosté a Beatriz sobre una pila de mantas viejas en la caja de la camioneta y la cubrí con una lona. Salté a su lado. Don Hernán pisó el acelerador a fondo. Mientras salíamos chillando del estacionamiento, escuché las sirenas. Una docena de ellas. Luces azules y rojas bañaron las paredes de ladrillo del hospital, pero estaban invadiendo la entrada principal. No vieron la camioneta oxidada escabulléndose en la oscuridad. Condujimos en silencio durante 20 minutos. Sostuve la mano de Beatriz, revisando su pulso cada 30 segundos. Era débil pero constante. «¿A dónde vamos?», gritó don Hernán a través de la ventana trasera corrediza. «Al viejo molino», dije. «Arriba en la sierra». «Ya nadie va allí». Era una estructura ruinosa de la década de los 50, escondida en lo profundo del bosque. Sin electricidad, sin cámaras, sin vecinos. Perfecto. Llevamos a Beatriz adentro y la acostamos en un banco de trabajo polvoriento que despejé. Usé el botiquín de mi bolsa para limpiar sus heridas y configurar un suero portátil que había robado de la bahía de ambulancias al salir. Una vez que estuvo estable, la adrenalina se desplomó. Mis manos comenzaron a temblar. Me senté en el suelo apoyado contra una hoja de sierra oxidada y puse mi cabeza entre mis manos. Julián. Había dejado atrás a mi hermano. No sabía si estaba vivo o muerto. La última imagen que tenía era el de pie, con la escopeta levantada, enfrentando a un pelotón de fusilamiento para salvar a la hermana a la que pensaba que le había fallado. Mi teléfono vibró. Un mensaje seguro de Irene. El escáner dice sospechoso bajo custodia. Un oficial herido. El sospechoso sufrió heridas menores. Lo llevan a la cárcel del municipio. Héctor, no al hospital. Van a quebrarlo. Estaba vivo. Gracias a Dios. Pero estaba en el vientre de la bestia. ¿Qué pasa con el archivo?, escribí de vuelta. Necesito el clavo en el ataúd, Irene. Ahora. Lo encontré, respondió ella. Y Héctor, no vas a creer esto. Es peor que el fraude de tierras. Envíalo. Un minuto después, se cargó un PDF en mi pantalla. Era una colección de correos electrónicos recuperados y una factura médica privada de una clínica en la ciudad con fecha de hace 4 meses. Comencé a leer y luego me detuve. Sentí que la bilis subía en mi garganta. La factura era por una prueba de paternidad prenatal, no invasiva, de alta gama, pagada con un cheque personal de Garza. La paciente era Mónica Valdés. Miré los resultados adjuntos a la cadena de correos electrónicos.
Probabilidad de paternidad, 99,9%. Padre, Garza. Miré fijamente la pantalla brillante en la oscuridad del molino. El bebé. El bebé por el que Julián estaba tan emocionado. Estaba trabajando hasta la muerte para mantener al bebé que estaba protegiendo cuando defendió a Mónica. No era suyo. Era de Garza. ¿Y las fechas? Hice los cálculos. Esto no fue un error de una sola vez. Los correos electrónicos se remontaban a 3 años. No tiene ni idea. Garza acaba de firmar los papeles del préstamo. Tendremos el efectivo pronto. Enviado por Mónica hace 2 años. Asegúrate de que la hermana se mantenga ocupada. No quiero que mire los libros. Enviado por Garza el año pasado. Fue una aventura, una larga aventura romántica coordinada. Habían estado durmiendo juntos mientras Julián estaba arreglando cercas. Se habían estado riendo de él. Estaban robando el legado familiar, no solo por dinero, sino para comenzar una nueva vida juntos, financiada por la destrucción de la familia Valdés. Julián era solo un peón, un esposo temporal, hasta que pudieran cobrar. Miré a Beatriz, durmiendo inquietamente en el banco de trabajo. Ella debe haberse enterado. Por eso la lastimaron. Ella no estaba solo en medio del trato de la tierra. Ella estaba en medio del secreto. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. La luna estaba alta. Necesitaba que Julián lo supiera. Si lo supiera, se volvería en su contra. Si lo supiera, quemaría toda la estación desde adentro. Pero estaba en una celda, probablemente despojado de su teléfono. ¿Cómo contactas a un hombre en confinamiento solitario? No lo haces. Contactas a la persona que cree que ha ganado. Tomé una captura de pantalla de la prueba de paternidad. Tomé una captura de pantalla del correo electrónico donde Mónica llamaba a Julián despistado. Abrí una aplicación de mensajería. Escribí el número de Julián. Sabía que los oficiales tendrían su teléfono. Sabía que Garza probablemente sería quien lo mirara, verificando mi ubicación. Pero también conocía a Mónica. Ella era posesiva. Ella estaría aferrada a los efectos personales de Julián, fingiendo ser la esposa afligida esperando la liberación de su esposo. Envié las imágenes al teléfono de Julián. Y luego envié un mensaje de texto. Él murió protegiéndote esta noche. Pero estás embarazada del hombre que intentó matarlo. ¿Sabe Julián que está criando al bastardo del comandante? Vi el estado, entregado. Leído. A 15 kilómetros de distancia en la sala de espera de la cárcel municipal. Imaginé la cara de Mónica. Imaginé el color drenándose de su piel. Pero no había terminado. Reenvié el mismo archivo al oficial Méndez, el cobarde al que había acorralado en el estacionamiento. ¿Quieres una salida, Méndez? Escribí, muéstrale esto a Julián en su celda. Si no lo haces, lo filtro a la prensa mañana y caes como cómplice de su escándalo sexual y red de fraude. Era una posibilidad remota. Confiar en que un cobarde sea valiente es arriesgado, pero Méndez odiaba a Garza. Lo vi en sus ojos. Estaba asustado. Y el miedo hace que la gente haga cosas desesperadas para salvarse. Me senté de nuevo junto a Beatriz. Descansa, hermana, susurré. Mañana, dejamos de correr. Mañana vamos a cazar. Afuera, el viento aullaba a través de los árboles. La guerra había cambiado. Ya no se trataba de tierra. Se trataba de sangre, y Garza había derramado el tipo equivocado. El sol salió sobre el molino ruinoso, proyectando sombras largas y nítidas a través de los listones en las paredes de madera. Beatriz estaba despierta. No podía hablar. Su mandíbula estaba cerrada con alambres, pero sus ojos estaban claros. Me miraba limpiar mi arma, su mirada llena de una mezcla aterradora de miedo y gratitud. Extendió la mano y apretó la mía. Fue la única comunicación que necesitábamos. Mi teléfono permaneció en silencio. No había sabido nada de Irene. No había sabido nada de Méndez. El silencio era más pesado de lo que habían sido los disparos. Tengo que volver, le dije a Beatriz, colocando suavemente la manta sobre sus hombros.
Tengo que buscar a Julián. Ella sacudió la cabeza violentamente, agarrando mi muñeca. Hizo un sonido gutural de protesta. No te voy a dejar sola, dije. Don Hernán se queda aquí mismo con su escopeta. Pero Julián está en una jaula con un monstruo. Si no lo saco ahora, no sobrevivirá la noche. Me fui antes de que pudiera detenerme. Conduje la camioneta de Don Hernán hasta las afueras del pueblo y la estacioné en la maleza profunda. Me moví a pie hacia la comandancia. El pueblo se sentía diferente hoy. ¿Estaba tranquilo? Demasiado tranquilo. Las tiendas estaban cerradas. La gente se quedaba adentro. Sentían la tormenta. No fui a la estación. Fui al restaurante al otro lado de la calle. Subí por la escalera de incendios a la azotea y establecí una posición detrás de la unidad de aire acondicionado. Desde aquí, tenía una línea de visión clara hacia las ventanas de la oficina del comandante y el área de ingreso de celdas de detención. Miré a través de mis binoculares. Lo que vi hizo hervir mi sangre. Garza estaba en su oficina. No estaba trabajando. Estaba caminando de un lado a otro. Parecía frenético. Le estaba gritando a alguien por teléfono. Mónica estaba allí también, sentada en la silla de la esquina, con la cara enterrada en sus manos. Parecía pequeña, derrotada. Mi mensaje de texto había llegado. ¿Pero dónde estaba Julián? Escaneé las ventanas inferiores. Las celdas estaban en el nivel del sótano, visibles a través de estrechas ventanas con barrotes al nivel de la calle. Vi movimiento en la celda número 4. Enfoqué la lente. Julián estaba sentado en un catre de metal. Su cara estaba hinchada. Un ojo estaba cerrado. Su camisa estaba rota. Lo habían golpeado. Luego la puerta de la celda se abrió. El oficial Méndez entró. Contuve la respiración. Este era el momento. Méndez parecía nervioso. Seguía mirando a la puerta. No llevaba una macana ni comida. Sostenía un teléfono. Le mostró la pantalla a Julián. Observé a través de los binoculares cómo el ojo bueno de mi hermano se abría de par en par. Miró fijamente la pantalla durante mucho tiempo. No se movió. No parpadeó. Luego, lentamente, miró a Méndez. Hizo una pregunta. Méndez asintió. Julián se puso de pie. Ya no parecía un hombre golpeado. Caminó hacia los barrotes de la ventana y los agarró hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Gritó algo. No pude escucharlo, pero vi la cruda energía primaria de ello. Fue un grito de pura traición. Méndez salió rápidamente de la celda y la cerró. Tenía mi confirmación. La semilla estaba plantada. El dragón estaba despierto. Ahora tenía que abrir la jaula. Bajé de la azotea. Un asalto frontal a una estación de policía fortificada era un suicidio. Necesitaba una distracción. Necesitaba caos. Caminé hacia la biblioteca pública a 2 cuadras de distancia. Inicié sesión en una computadora usando un pase de invitado. Accedí a los controles de la red municipal, un sistema que sabía que estaba dolorosamente desactualizado porque había salido con la hija del planificador urbano en la preparatoria. Las contraseñas no habían cambiado en 10 años. Localicé los controles de la tubería principal de agua para la avenida principal, específicamente la unión de válvulas directamente debajo del estacionamiento de la comandancia. Inicié una prueba de aumento de presión. 150 libras por pulgada cuadrada. Enter. Salí de la biblioteca y me apoyé contra una farola, revisando mi reloj. 3 minutos después, el suelo tembló. ¡Boom! Un geyser de agua erupcionó en el estacionamiento de la policía, destrozando el asfalto y disparando 10 metros en el aire. Fue espectacular. Barro y agua rociaron por todas partes, inundando la calle instantáneamente. Las alarmas en la estación comenzaron a sonar. Los oficiales salieron corriendo, gritando, confundidos. Parecía que había estallado una bomba. Rotura de la tubería principal, gritó alguien. Está inundando el sótano. Muevan a los prisioneros. Esa era la jugada.
Tenían que mover a los prisioneros al área de detención superior o transportarlos a la instalación estatal. De cualquier manera, Julián sería sacado de la celda. Me moví hacia el caos. Me subí la capucha de mi chamarra. En el rocío de agua y el pánico, nadie miró dos veces a otro transeúnte. Vi que sacaban a Julián por la puerta lateral. Estaba esposado, con grilletes en los tobillos. Dos oficiales lo guiaban hacia una camioneta de transporte. Garza salió detrás de ellos, gritando órdenes. «Llévenlo al penal estatal ahora», gritó Garza. Parecía aterrorizado. Sabía que si la inundación traía a los bomberos o a Protección Civil, perdería el control del entorno seguro. Necesitaba silenciar a Julián. Yo estaba a 6 metros de distancia, escondido detrás de un auto estacionado. Saqué mi arma, no para disparar, para iniciar el rescate. Pero antes de que pudiera moverme, Julián dejó de caminar. Plantó sus pies en el barro. Los oficiales intentaron empujarlo, pero era un hombre grande, fuerte por el trabajo de campo. No se movía. «Garza», rugió Julián. Su voz cortó el sonido del agua corriendo. El comandante Garza se detuvo y se dio la vuelta. «Sube a la camioneta, Valdés». «¿Es tuyo?», gritó Julián. «¿El bebé es tuyo?». Toda la calle se quedó en silencio. Los oficiales dejaron de empujar. Los pocos habitantes del pueblo que miraban desde la banqueta se congelaron. La cara de Garza se volvió de un color que nunca había visto antes. Una mezcla de rabia morada y miedo blanco. «Súbanlo a la camioneta», chilló Garza, alcanzando su propia arma. «Está delirando». «¡Muévanlo!». Mónica me lo dijo, Julián mintió. Fue un farol brillante. Ella me lo contó todo. Me mostró las pruebas. Tocaste a mi esposa. Robaste mi vida. Julián le dio un cabezazo al oficial a su derecha. Crack. El oficial cayó. El segundo oficial dudó. Había escuchado la acusación. Miró a Garza. No quería proteger a un hombre que se acostaba con la esposa de su prisionero. Esa vacilación fue todo lo que necesité. Salí de detrás del auto. «Déjenlo ir», dije tranquilamente, levantando mi SIG. Garza se dio la vuelta. Me vio. «Dispárenle», ordenó Garza a sus hombres. «Dispárenle al terrorista». Nadie disparó. Los oficiales miraron a Julián, sangrando y gritando la verdad. Miraron a Garza, el adúltero y ladrón. Me miraron a mí, el operador de fuerzas especiales que lo había expuesto todo. «Bajen las armas, muchachos», dije. «Esta no es su pelea. Esto es entre yo, mi hermano y el hombre que nos traicionó a todos». El oficial Méndez, parado junto a la camioneta, fue el primero. Lentamente desenfundó su arma y la puso en el pavimento mojado. «He terminado, comandante», dijo Méndez. Uno por uno, los otros dos oficiales bajaron sus rifles. Garza se quedó solo. Miró a su alrededor salvajemente. Se dio cuenta de que su poder se estaba evaporando como la niebla. Miró a Julián. Me miró a mí. Y luego hizo lo único que un cobarde como él podía hacer. Agarró a Mónica, que acababa de salir corriendo por la puerta lateral para ver qué estaba pasando. La agarró por el cabello y tiró de ella frente a él como un escudo humano. Presionó su pistola contra su sien. «Atrás», gritó Garza, con los ojos maníacos. «La mataré. Lo juro por Dios, la mataré». Julián se congeló. Incluso después de todo, ver a la madre del niño incluso si no era suyo con un arma en la cabeza lo paralizó. «Realmente eres un pedazo de basura, Garza», dije, manteniendo mi puntería firme en su frente expuesta, escondiéndote detrás de la mujer que se supone que amas. «Necesito un auto», gritó Garza. «Necesito un camino despejado fuera del pueblo o sus sesos van a quedar en la banqueta». Mónica estaba sollozando, sus manos agarrando su estómago. «Garza, por favor». «El bebé». «Cállate». Garza golpeó el arma más fuerte contra su cabeza. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte en la distancia. Sirenas reales. Policías estatales. Irene había cumplido.
Se acabó, Garza, dije. Mira a tu alrededor. No tienes a dónde ir. Tengo un rehén, chilló. Miré a Julián. Le di un asentimiento sutil. Una señal táctica que solíamos usar cuando éramos niños jugando a la guerra en el granero. Ve bajo. Julián lo vio. Cayó de rodillas en el barro, tirando de las pesadas cadenas de los tobillos tensándolas. Disparé, no a la cabeza de Garza, a su hombro. Van. Garza gritó y giró, el impacto haciéndolo girar lejos de Mónica. Julián, desde sus rodillas, se lanzó hacia adelante y tacleó las piernas de Garza. Ambos cayeron en el barro. El arma se deslizó lejos. Enfundé mi arma y caminé hacia adelante. Era hora de terminar esto. El barro estaba resbaladizo con agua y sangre. Julián, encadenado por los tobillos, pero alimentado por una rabia que se había estado acumulando durante años, estaba encima de Garza. No lo estaba golpeando con técnica. Lo estaba golpeando con la fuerza cruda y torpe de un hermano traicionado. La tocaste, gritó Julián, asestando un fuerte golpe en la mandíbula de Garza. Tocaste a mi familia. Garza, a pesar de la herida de bala en su hombro, estaba contraatacando como una rata acorralada. Arañaba los ojos de Julián, pateando salvajemente. Era más grande, más pesado y desesperado. Intervene. No quería que Julián lo matara. No aquí. No así. Eso era demasiado fácil. Agarré a Julián por la parte trasera de su camisa y lo saqué. Suficiente. Está acabado. Déjame matarlo, rugió Julián, esforzándose contra mi agarre, lágrimas corriendo por su cara cubierta de barro. Hoy no, dije, empujando a Julián hacia el oficial Méndez, que estaba parado congelado junto a la camioneta. Consigue las llaves. Quítale esas esposas ahora. Méndez se apresuró a obedecer, sus manos temblando mientras abría los grilletes de Julián. Garza se retorcía en el barro, agarrando su hombro sangrante. Me miró, con los ojos llenos de odio. Estás muerto, Valdés. Asaltaste a un oficial. Le disparaste a un comandante. Le disparé a un secuestrador, dije fríamente. Miré a Mónica. Estaba sentada en el pavimento mojado, jadeando por aire, sosteniendo su estómago. Miraba a Garza con horror. El hombre con el que había conspirado, el hombre por el que había traicionado a su esposo, acababa de usarla como escudo humano. La fantasía estaba destrozada. Héctor, susurró, extendiendo una mano hacia mí. Él me obligó. No la dejé terminar. No la ayudé a levantarse. Guárdalo para el juez, Mónica. Justo entonces, el aullido de las sirenas se volvió ensordecedor. Los policías estatales estaban doblando la esquina hacia la avenida principal. Una docena de patrullas, negras y doradas, invadieron la cuadra. Héctor. La voz de Irene sonó. Saltó del auto principal, flanqueada por agentes federales. Miró la escena. El geyser de agua, la sangre, el comandante esposado rodando en el barro. Realmente sabes cómo hacer una escena, dijo, corriendo hacia nosotros. Trató de matar a mi hermano, dije, señalando a Garza. Y la mantuvo como rehén. Los agentes se movieron, con armas desenfundadas, pero no apuntaron a Garza. Nos apuntaron a nosotros. Suelta el arma, Héctor, gritó un agente principal. Manos en el aire. ¿Qué es esto?, le pregunté a Irene, manteniendo mis manos visibles. Es complicado, dijo Irene, interponiéndose entre los agentes y yo. El gobernador quiere que esto se maneje según el libro. Le disparaste a un oficial de la ley, Héctor. Incluso si está sucio, tienen que llevarte hasta que resolvamos la jurisdicción. No voy a entrar, dije. Si entro, los compinches de Garza en el sistema me enterrarán antes del juicio. No puedo detenerlos, dijo Irene, sus ojos suplicando. Solo ríndete. Te sacaré en 24 horas. Miré a Julián. Estaba libre de las esposas, frotándose las muñecas. Parecía roto, mirando fijamente a Mónica. Miré a Garza. Los paramédicos ya estaban trabajando en él.
Estaba sonriendo de nuevo, una sonrisa débil y sangrienta. Conocía el sistema. Sabía que una vez que los abogados se involucraran, podía darle la vuelta a esto. Podía alegar defensa propia. Podía alegar que yo era un terrorista. No podía dejar que eso sucediera. Julián, dije suavemente. ¿Puedes conducir? Julián levantó la vista. Vio la mirada en mis ojos. Sí. Toma la camioneta. Ve al molino. Cuida a Beatriz. ¿Y tú? Voy a terminar el desfile. Me volví hacia la gente. No me rindo. Metí la mano en mi bolsillo. Los agentes se tensaron, los dedos apretándose en los gatillos. Saqué la granada cegadora que había robado de mi bolsa táctica antes. Cierren los ojos, le grité a Julián. Saqué el pasador y lo dejé caer a mis pies. Van. El mundo se volvió blanco. Un zumbido ensordecedor llenó el aire. En la confusión, me moví. No huí. Corrí hacia Garza. Los paramédicos estaban cegados, tropezando hacia atrás. Agarré a Garza por su chaleco táctico y lo levanté. Gritó de dolor cuando su hombro se sacudió. Vamos a dar un paseo, gruñí en su oído. Lo arrastré hacia la SUV de la policía, la que tenía las llaves todavía en el encendido. Lo empujé al asiento del pasajero y le puse un cincho de plástico en la mano buena al asa de la puerta. Salté al asiento del conductor. El humo se estaba disipando. Los agentes estaban gritando, recuperando su visión. Las balas comenzaron a rebotar en la parte trasera de la SUV. La puse en marcha de golpe y rugí alejándome, las llantas girando en el asfalto mojado. «¡Estás loco!», gritó Garza, presionando su mano contra su herida. No puedes secuestrar a un comandante. Enviarán a la Guardia Nacional. Pueden enviar a todo el maldito ejército, dije, desviándome alrededor de un bloqueo. Pero no llegarán aquí antes de que lleguemos al rancho. ¿Por qué el rancho?, escupió Garza. ¿Qué vas a hacer? Te voy a llevar a la escena del crimen, dije. Y voy a hacer que confieses ante la cámara para todo el mundo. Agarré el radio del tablero. Atención a todas las unidades, dije, mi voz sonando sobre la frecuencia policial. Este es Héctor Valdés. Tengo al comandante Garza. Nos dirigimos al rancho Valdés. Si alguna unidad intenta interceptar, lanzaré el audio completo sin editar de Garza admitiendo el asesinato del comandante anterior hace 5 años. No tenía ese audio. Era un farol. Pero Garza se puso pálido. Tú. No sabes sobre eso, susurró. Lo sé todo, Garza, mentí. Sé sobre los cuerpos en el pantano. Sé sobre los sobornos. Y ahora voy a asegurarme de que todos los demás lo sepan. Llegamos al camino de tierra que conducía al rancho. El polvo se elevaba detrás de nosotros. Pero Garza no había terminado. Empezó a reír. Una risa maníaca y desesperada. ¿Crees que has ganado?, jadeó. ¿Crees que llevarme al rancho me asusta? Tonto. Me miró con ojos muertos. El rancho tiene explosivos, Héctor. Pisé los frenos, derrapando hasta detenerme a 1 kilómetro de la casa. ¿Qué dijiste? Sabía que volverías, se burló Garza. Hice que Méndez plantara dispositivos incendiarios en el granero y la casa principal ayer. Conectados a un detonador remoto, asintió hacia un pequeño control negro en su manojo de llaves, colgando del encendido. Un botón, susurró Garza. Y tu legado se quema hasta convertirse en cenizas. La casa de tus padres. La casita de tu hermana. Todo. Miré fijamente el control. Estás mintiendo. Pruébame, dijo Garza. Conduce más cerca. Mira qué pasa. Miré la casa del rancho en la distancia. Se mantenía alta y orgullosa contra el sol poniente. Era todo lo que mi padre había construido. Tienes una opción, héroe, dijo Garza. Puedes llevarme a la cárcel y dejarme llamar a mis abogados, o puedes ver arder tu historia. Miré a Garza. Luego miré la casa. Quémala, dije. La sonrisa de Garza vaciló.
¿Qué? Dije, quémala. Agarré las llaves del encendido. Arranqué el control del llavero. ¿Crees que me importan la madera y el ladrillo?, pregunté, sosteniendo el control en alto. Mi familia está a salvo. Beatriz está a salvo. Julián está a salvo. Esta casa es solo un edificio. Pero tú. Tú eres la podredumbre. Abrí la ventana y lancé el control al campo de hierba alta. No, gritó Garza. Pisé el acelerador. Aceleramos hacia el rancho. Al acercarnos al camino de entrada, los vi. La gente del pueblo. Docenas de camionetas. Cientos de personas. Estaban alineados a lo largo de las cercas del rancho. No habían venido a arrestarme. Habían venido a mirar. Habían escuchado la transmisión. Habían visto la verdad. Sostenían carteles. Justicia para Beatriz. No más corrupción. Habían formado un muro humano alrededor de la propiedad. Reduje la velocidad de la SUV a paso de hombre. Míralos, Garza, dije. Eso no es una turba. Eso es un jurado. Garza se encogió en su asiento. Estaba aterrorizado de la gente a la que había oprimido durante décadas. Estacioné la SUV en el centro de la multitud. Me bajé y caminé hacia el lado del pasajero. Corté el cincho que sujetaba a Garza a la puerta. Lo saqué a rastras. Tropezó, débil y sangriento. La multitud se quedó en silencio. Este hombre, grité, mi voz haciendo eco a través del campo, trató de quemarnos. Les robó a ustedes. Lastimó a mi hermana y traicionó la placa que lleva. Culpable, gritó alguien de la multitud. Culpable. La multitud rugió de vuelta. Garza miró a su alrededor, temblando. Héctor, por favor, suplicó, agarrando mi brazo. No dejes que me lleven. No dejes que me despedacen. No te van a tocar, dije suavemente. Saqué un par de pesadas cadenas de hierro de la caja de mi camioneta. Las mismas cadenas usadas para arrastrar troncos. Sujeté un extremo alrededor de la cintura de Garza. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?, tartamudeó. ¿Te gustan los desfiles, comandante?, pregunté, cerrando el candado. Siempre lideraste el desfile del día de la fundación, ¿verdad? Sentado en tu patrulla saludando a la gente. Ate el otro extremo de la cadena al enganche del remolque de la SUV. Hoy eres el mariscal del desfile. No iba a arrastrarlo hasta la muerte. Le di suficiente holgura para caminar, pero iba a caminar detrás del auto encadenado como un prisionero todo el camino de regreso al pueblo. Camina, ordenó. Me subí a la SUV y la puse en marcha. Avancé a 5 kilómetros por hora. La cadena se tensó. Garza tropezó, luego recuperó el equilibrio. Tenía que caminar. Tenía que marchar. Y mientras nos movíamos, la multitud seguía. Una procesión silenciosa y enojada. Estábamos arrastrando la corrupción fuera de San Roble, un paso a la vez. El sol se ocultó bajo el horizonte, pintando el cielo con moretones de púrpura y rojo. La única luz provenía de los faros de la procesión detrás de nosotros. Un río de acero y justa ira fluyendo por la carretera principal. El comandante Garza tropezaba detrás de la SUV. Sus botas rozaban el asfalto. Estaba agotado, humillado y roto. Cada pocos cientos de metros, tropezaba, la cadena se tensaba de golpe, y él se apresuraba a ponerse de pie para evitar ser arrastrado. «Levántate». Lo miraba en el espejo retrovisor. Camina como el hombre que fingía ser. El pueblo de San Roble estaba esperando. Al girar hacia la avenida principal, la escena no se parecía a nada que hubiera presenciado. No era una turba. Era un tribunal. Cientos de personas se alineaban en las banquetas. Comerciantes, granjeros, maestros, mecánicos. Estaban de pie en silencio. No había vítores, ni abucheos, solo un pesado y sofocante silencio de juicio. Sostenían sus teléfonos grabando la caída del tirano. Vi a la señora Gallardo, la bibliotecaria cuyo hijo Garza había arrestado con cargos falsos el año pasado.
Estaba de pie con los brazos cruzados, lágrimas corriendo por su rostro. Vi al viejo don Miguel, cuya granja Garza había intentado embargar. Se quitó el sombrero ante mí mientras pasaba conduciendo. Garza también los vio. Miró a las caras de las personas a las que había intimidado, extorsionado y silenciado. Por primera vez, no podía esconderse detrás de una placa o un arma. Estaba expuesto. Por favor, gimoteó Garza, su voz quebrándose mientras miraba a la multitud. Los estaba protegiendo. Yo era la ley. Eras un parásito. Una voz resonó. Era la amiga de Beatriz, Sara, de la panadería. Bajó de la banqueta, sin miedo. Le rompiste la mandíbula. Le rompiste la vida. Mírame, Garza. Garza miró hacia sus pies, incapaz de mirarla a los ojos. Toqué los frenos, deteniendo la SV justo en el centro de la plaza del pueblo, directamente frente al kiosco. Puse el auto en parking y salí. El silencio se mantuvo. Caminé hacia la parte trasera del vehículo. Garza estaba de rodillas, jadeando, agarrando su hombro herido. Levántate, dije suavemente. Me miró. Héctor, suficiente. Has dejado claro tu punto. Me van a matar en prisión. Podrían hacerlo, dije, agachándome para mirarlo a los ojos. Pero antes de que te vayas, vas a hacer una cosa. Vas a disculparte. No conmigo, con ellos. Señalé a la multitud y específicamente señalé a una camioneta que se acercaba al borde de la plaza. Con él. Julián salió de la camioneta. Cojeaba, apoyado por don Hernán. Parecía destrozado física y emocionalmente, pero sus ojos estaban claros. Caminó hacia el centro de la plaza. La multitud se apartó para él. Julián se detuvo a 1,5 metros de Garza. Garza miró a Julián, el hombre cuya esposa robó, cuyo hijo engendró, cuya herencia intentó saquear. Julián, raspó Garza. Yo. Julián no gritó. No lo golpeó. Simplemente lo miró con una profunda y aplastante lástima. Confié en ti, dijo Julián. Su voz era tranquila, pero en el silencio de la plaza, todos la escucharon. Te invité a mi mesa. Te traté como a un padre y te reíste de mí. No fue así, Garza mintió desesperado. Mónica, ella me manipuló. No lo hagas. Julián lo interrumpió. No pongas su nombre en tu boca. Nos usaste. Usaste a todos. Julián metió la mano en su bolsillo. Sacó la placa de estrella de plata que Garza había dejado caer en el barro en la estación. Julián la había recogido. Dejaste caer esto, dijo Julián. Miró la placa, luego a Garza. Ya no te pertenece. Julián se dio la vuelta y lanzó la placa a la alcantarilla. Plate. El sonido señaló el final de una era. De repente, el hechizo se rompió. El sonido de sirenas. Sirenas federales reales. Gimieron desde el camino del norte. La barricada que había visto antes se estaba moviendo. Héctor. La voz de Irene llegó a través de un megáfono. Aléjese del prisionero. Estamos asegurando la escena. Miré a Julián. Vuelve a la banqueta. Desenganché la cadena del enganche del remolque, dejando a Garza atado solo a su propia vergüenza. Me paré sobre él una última vez. El desfile ha terminado, Garza, dije. Agentes con equipo táctico invadieron la plaza. Se movieron eficientemente, con armas desenfundadas, pero apuntando bajo. Conocían la situación. Rodearon a Garza, poniéndolo de pie e intercambiando mis cadenas de hierro por sus esposas de acero. Garza me miró mientras lo empujaban hacia una camioneta blindada. Parecía pequeño. No ha terminado, Valdés, gritó, tratando de reunir una última amenaza. No sabes para quién trabajo. No sabes lo que viene. Vi cómo le cerraban las puertas de golpe. Ivy caminó hacia mí. Parecía agotada, pero aliviada. Realmente lo llevaste al límite, Héctor, dijo ella. Secuestro, asalto, alteración del orden público. ¿Conseguiste los archivos?, pregunté.
Conseguimos todo, asintió. Mónica se quebró. Nos dio las contraseñas de las cuentas en el extranjero. Es más grande que el fraude de tierras, Héctor. Estamos hablando de una operación de lavado multiestatal. Garza era solo un intermediario. Bien, dije. Entonces valió la pena. Tienes que venir conmigo, dijo Irene suavemente. No puedo dejarte ir simplemente después de este desfile. Tenemos que procesarte. Extendí mis manos. Haz lo que tengas que hacer. Mientras Irene me esposaba, la multitud estalló, no en ira, sino en aplausos. Comenzó lento, luego se convirtió en un rugido. Estaban aplaudiendo al soldado que volvió a casa y limpió la casa. Vi a Julián mirándome desde la multitud. Asintió. Le devolví el asentimiento. Misión cumplida. Pero mientras me llevaban al auto, repetí las últimas palabras de Garza en mi cabeza. No sabes para quién trabajo. La cabeza de la serpiente fue cortada, pero el cuerpo todavía estaba allá afuera agitándose en la oscuridad. La celda de detención en el edificio federal estaba tranquila. No olía como la cárcel municipal. Olía a limpiador de limón y burocracia. Había estado allí durante 48 horas. Sin teléfono, sin noticias, solo la repetición de la cara aterrorizada de Garza en mi mente. La puerta se abrió con un zumbido. No era un guardia. Era Irene. Ya no llevaba su chaleco táctico. Estaba con un elegante traje azul marino. Dejó caer un archivo pesado sobre la mesa de metal. Eres un hijo de Valdés con suerte, dijo, reprimiendo una sonrisa. Yo hago mi propia suerte, dije. El gobernador te indultó, dijo ella. Parpadeé. ¿Qué? Técnicamente, es una sentencia conmutada con tiempo cumplido pendiente de un periodo de prueba, explicó, abriendo el archivo. La protesta pública fue masiva. El vídeo de ti arrastrando a Garza por el pueblo se volvió viral. Millones de visitas. La gente te llama héroe. El gobernador no puede permitirse poner a un veterano condecorado en prisión por acabar con un comandante corrupto que literalmente estaba robando bebés. Deslizó un papel hacia mí. Firma aquí. Pierdes tu permiso de armas por 1 año. Tienes que asistir a terapia de control de ira y no puedes salir del estado sin permiso. Miré el papel. Era libertad. Lo firmé. Una cosa más, dijo Irene, su rostro poniéndose serio. Garza quiere verte. ¿Por qué? Está en el ala de enfermería. Los médicos dicen que su hombro está infectado. Tiene sepsis. Puede que no pase de la semana. Solicitó un sacerdote. ¿Y a ti? Me puse de pie. Vamos. Caminamos por los pasillos estériles del hospital de la prisión. Garza estaba en una habitación segura, esposado a la cama. Se veía terrible, pálido, sudando, cables conectados a su pecho. Abrió los ojos cuando entré. Héctor, jadeó. Garza, dije, de pie a los pies de la cama. ¿Crees que ganaste?, susurró, una sonrisa fantasmal tocando sus labios. Pero no salvaste a todos. ¿De qué estás hablando? El desarrollador, raspó Garza. Desarrollos Vanguardia. Yo no era la cabeza. Solo era el músculo local. Mi estómago se apretó. ¿Quién lo dirige?, exigí. ¿Quién estaba comprando la tierra? Garza se rió entre dientes, lo que se convirtió en un ataque de tos. Alguien más grande que yo. Alguien a quien no le gusta perder dinero. Envié un mensaje antes de que me atraparas. ¿Qué mensaje? Me acerqué más, ignorando la advertencia del guardia. Les dije que el trato estaba cancelado por tu culpa, dijo Garza, sus ojos brillando con malicia. Les dije que tú eras el problema. ¿Quiénes son ellos, Garza? Agarré la barandilla de la cama. El cártel, susurró. Sinaloa. La habitación se enfrió. Estabas lavando dinero para el cártel a través de la panadería de mi hermana. ¿Por qué crees que la tierra valía tanto? Garza sonrió, revelando dientes manchados de sangre. No era para una carretera. Era para un centro de distribución.
Se recostó, cerrando los ojos. Vienen, Héctor. No la policía. No los abogados. Los sicarios. Miré a Irene. Su rostro estaba pálido. ¿Está mintiendo?, pregunté. Encontramos irregularidades en la financiación de la empresa fantasma, admitió suavemente. Cuentas en el extranjero, transferencias cripto. Encaja con el perfil. Miré de nuevo a Garza. Que vengan, dije. Me estaba aburriendo de todos modos. Me di la vuelta y salí de la habitación. Una semana después, estaba en el porche de la casa del rancho. El sol estaba saliendo. El aire era fresco, con olor a pino y al invierno que se acercaba. El rancho se veía diferente. Las cercas rotas estaban reparadas. La puerta del granero, destrozada por los disparos, había sido reemplazada con madera fresca. Estacioné y caminé hacia el porche. Beatriz estaba allí. Estaba de pie por su cuenta. Sin bastón, sin silla de ruedas. Su mandíbula estaba libre de alambres, aunque una leve cicatriz irregular corría a lo largo de la línea de su mandíbula, un recordatorio permanente de su supervivencia. Sostenía una bandeja de roles de canela frescos. El olor me golpeó al instante. ¿Dulce Migaja ha vuelto al negocio?, pregunté, subiendo al porche. Beatriz sonrió. Era una sonrisa real, llegando a sus ojos. La gran inauguración es mañana. Ya vendimos todos los pedidos anticipados. Dejó la bandeja y me abrazó. Ya no era el abrazo frágil de una víctima. Era fuerte. Gracias, susurró. No lo hice solo, dije. La puerta mosquitera se abrió y Julián salió. Parecía más delgado, pero la sombra pesada había desaparecido de su rostro. Sostenía un trozo de papel. El divorcio es definitivo, dijo Julián, con voz firme. Y la prueba de ADN. Los tribunales dictaminaron que como yo era el esposo registrado y el padre biológico ha fallecido y es un criminal, tengo derecho a adoptar al bebé si quiero. ¿Quieres?, pregunté. Julián miró hacia los campos. El niño es inocente, Héctor. No es su culpa quien fue su padre. No debería ser castigado por sus pecados. Voy a criarlo. Y voy a criarlo para que sea un Valdés, no un Garza. Asentí. Eso era valentía. Eso era más fuerte que cualquier cosa que yo hiciera con un arma. ¿Y tú?, preguntó Julián. Irene llamó. Dijo que tiene un trabajo para ti. Consultoría de seguridad privada. Pago alto, bajo riesgo. Miré a mi hermano y a mi hermana. Miré la tierra que nuestros padres nos dejaron. Metí la mano en mi bolsillo y toqué la notificación en mi teléfono. Una alerta de seguridad del nuevo sistema perimetral que había instalado. No voy a ir a ninguna parte, dije. La guerra ha terminado, pero la vigilancia nunca termina. Me quedo justo aquí. Me senté en la mecedora del porche. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo del mismo púrpura y rojo que la noche en que recuperamos el pueblo. Pero esta noche, no había sirenas, solo el sonido de los grillos y el viento en los árboles. Teníamos cicatrices, teníamos fantasmas, pero teníamos el rancho. Y lo más importante, teníamos la verdad. Garza pensó que él era la ley, pero olvidó la ley más antigua del oeste. Puedes robar el dinero de un hombre, puedes robar su tierra, pero si tocas a su familia, cavas tu propia tumba. Tomé un rol de canela de la bandeja y le di un mordisco. Sabía ahogar. Bienvenido de nuevo, Héctor, dijo Beatriz suavemente. Es bueno estar de vuelta, respondí. Nota del autor para ti. Ese fue un viaje pesado, ¿no? Pasamos de la traición más oscura a la justicia pública definitiva. Tengo una pregunta para ti. Si fueras Julián, ¿habrías adoptado al bebé sabiendo que era hijo del comandante o te habrías alejado por completo? Es una elección difícil. Déjame saber qué harías en los comentarios a continuación. ¿Desde dónde estás mirando? Me encantaría saber dónde se encuentra nuestro escuadrón. Deja tu ciudad o país en los comentarios. Veamos hasta dónde llegó esta historia. ¿Qué debería escribir a continuación?
Si disfrutaste esto, dale al botón de me gusta y suscríbete para no perderte el próximo. Pero necesito tu ayuda. ¿Qué tipo de historia quieres a continuación? Opción A, una historia de venganza de un esposo donde atrapa a su esposa y al jefe. Opción B, una historia de venganza de pobreza a riqueza donde el hijo rechazado compra la compañía. Opción C, más historias de justicia militar / fuerzas especiales. Házmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima, mantente a salvo. Cuida tu espalda y recuerda, la lealtad lo es todo. Cerrando sesión.